tardes. ¿Qué tal se encuentran? ¿Bien? ¿Con calor? Un poquito, ¿verdad? Sí, un poquito de calor. Está bien, está agradable. Bueno, me da mucho gusto, ¿no? Como siempre, como un domingo más, aunque no es un domingo más, sí, este es el que nos corresponde, sí, el que nos toca y el que estamos seguros, por eso estamos aquí, que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros, ¿sí? Y justamente es la palabra que vamos a necesitar también, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué nos corresponde a nosotros? Pues nos corresponde disponer nuestros corazones, ¿no?, para recibir esta palabra del Señor. Hoy les quiero compartir un tema que, bueno, para mí es un tema, forma parte de mis favoritos, ¿sí? Y espero que también lo sea para ustedes, ¿eh? Es un tema muy especial y lo encontramos en Hebreos capítulo 11. ¿Qué puede ser? Pues ya todos sabemos, ¿no? La fe, ¿no? La fe. Entonces, si el Señor nos ayuda y nos permite, pues de eso queremos que Él nos enseñe, que nos hable a nuestros corazones. Hebreos 11, verso 1, 2, nos da una descripción, ¿sí?, de la fe bíblica, ¿no? Y nos dice que el autor de Hebreos nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Porque por medio de ella, por medio de la fe, ¿sí?, en el verso 2 dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿sí? Bueno, de esto queremos ver un poquito, ¿no? Seguramente hoy vamos a tener una clase y posteriormente igual le vamos a continuar con otra, ¿no? Porque si amerita, ¿no?, seguirle con otra clase. Bien, la certeza de lo que se espera, tener esa certeza. ¿Por qué tenemos esa certeza, no? ¿De dónde viene esa certeza? ¿Sí? No es una certeza de que a veces decimos, no, yo soy una mujer, un hombre de fe, y yo tengo confianza, yo sé que esto va a ser así, esto va a ser así, porque yo lo digo. Bueno, no va a ser así esto, ¿no? Muchas veces nos hemos llevado muchos, fracasos en ese sentido, ¿no? Y desilusiones también, ¿no? Sí, porque pensábamos que las cosas iban a salir según nosotros pensábamos y estábamos muy convencidos interiormente nosotros. Bueno, eso es la fe natural, la fe que toda persona tiene, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de la fe bíblica, la fe que está depositada en Dios. Entonces, la certeza viene porque hemos depositado, ¿sí?, nuestra fe en Dios, ¿sí? Todos nuestra necesidad, nuestras oraciones, nuestras peticiones, ¿sí?, previamente de tener esa certeza, las hemos llevado al Señor, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tenemos esa certeza, porque no estamos confiando en nosotros, sino que hemos llevado nuestra necesidad delante del Señor, ¿sí? Dice el Salmo 37, verso 4, se lo voy a leer así rápido, dice, deleítate a sí mismo en el Señor y, ¿qué más? Y te concederá las peticiones de tu corazón, ¿sí? O sea, entonces, llevamos nuestra necesidad, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, esas cosas que nosotros no podemos resolver por nosotros mismos, ¿sí? Y las llevamos al Señor, ¿sí? Llevamos esas peticiones. Y una vez que las presentamos, entonces descansamos, ¿sí? Nos deleitamos. Dice, deleítate, ¿sí?, a sí mismo, ¿no?
en el Señor y Él te concederá las peticiones, ¿sí?, de tu corazón. Bien, entonces la fe es, primera parte, ¿no?, la fe es la certeza. Tenemos esa certeza porque estamos plenamente seguros, convencidos, con esa seguridad de que el Señor va a darnos una respuesta a esas situaciones. Igual no es la que nosotros hemos pensado, ¿sí?, o incluso la que estamos esperando, ¿sí?, pero es la respuesta que viene de parte de Dios. Y sin ninguna duda, siempre será mejor que la que nosotros hemos pensado o planeado también. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que la respuesta viene y viene de parte del Señor. Dice en Habacuc, para ver este tema, dice en capítulo 2, verso 3, y yo se lo leo, dice: aunque la visión tardara, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Fíjense, qué palabra bueno, es una palabra bien bonita, ¿no? Sí, pero es una palabra también que nos fortalece, nos anima, ¿sí?, siempre, y sobre todo en esos momentos, ¿no?, cuando estamos justamente esperando, ¿no?, esperando esa respuesta. Y a veces también pues puede ser, ¿sí?, aunque la visión, ¿sí?, lo que viene de parte de Dios, esa respuesta, aunque tardare, ¿qué? Llegará, dice, sin duda. O sea, ahí está nuestra fe, ahí es donde está nuestra fe, ¿sí? Sin duda, no dudes, no desechemos cualquier duda, ¿sí? No dudemos. O sea, yo sé, sí, yo he puesto esta necesidad delante del Señor y yo sé que el Señor me dará una respuesta. No sé en qué tiempo, aunque tardare, pues llegará. Llegará y dice que tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Dios es Dios de verdad, ¿sí? Entonces Jesucristo dijo, afirmó sobre su persona: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Bueno, entonces tenemos esa certeza, ¿sí?, y llegará. La certeza para un científico pues es la evidencia, ¿no?, la evidencia de lo que él logra después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchas pruebas, de muchos ensayos, ¿sí?, de muchos años, ¿sí? Pero al final trae su recompensa, trae su resultado y consigue, ¿no?, consigue obtener la sustancia, ¿sí?, esa sustancia que estaba buscando, ¿sí?, y que por medio de esa sustancia, que es el resultado de todos esos años de esfuerzo y trabajo y ensayos, pues esa sustancia es la evidencia, es la certeza, es lo que le acredita, ¿sí?, le está acreditando. Eso es la certeza. Acredita su trabajo de investigación. Ahora bien, entonces nos lleva a una pregunta: ¿cuál sería la certeza de esa sustancia para el cristiano? ¿Sí? ¿Cuál sería? Pues la palabra de Dios, ¿sí? Ahí está la sustancia, ahí está la evidencia, ahí está la certeza, ¿sí? La palabra más segura nos dice, ¿sí? Dice que hacéis bien en estar atentos a ella, como el lucero de la mañana, ¿no?, hasta que nazca en vuestros corazones. Bueno, entonces es la palabra de Dios. Si nuestra fe no descansa,
en la palabra, ¿sí? Pues entonces estamos en problemas, ¿sí? Si nuestra fe no se apoya en la palabra de Dios, entonces, pues de ninguna manera sería una fe bíblica, ¿sí? Sería una fe, bueno, de otro tipo, ¿eh? Ahora vamos a hablar un poquito también de ello. Pero no sería una fe bíblica. Necesitamos descansar en la palabra de Dios, ¿sí? Apoyarnos en la palabra de Dios. Tener esa certeza en la palabra de Dios, en sus promesas, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? Bien. Vamos con lo siguiente. La fe es la convicción también, ¿no? La convicción de lo que no se ve. Entonces, lo que no se ve es real en nuestros corazones. No lo vemos, pero es real en nosotros, en nuestro interior, en nuestro corazón. Hay un canto que es un canto ya un poco antiguo, ¿sí? Después igual el corito nos hace el favor de recordarnos este canto, pero viene a decir así, no sé si ustedes, a ver si lo recuerdan, dice así, yo para el canto no, aunque mis ojos no te vean, yo sé que estás aquí, que tú estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, yo sé, ¿sí?, que estás aquí. Mi corazón puede que, a ver, corito, puede sentir tu presencia. Mi corazón puede ver, contemplar tu rostro. O sea, no necesitamos esta vista, ¿sí? Lo que necesitamos es nuestro corazón, ¿sí? Y cuando te ponemos nuestro corazón, todo nuestro corazón en esto, entonces vamos a sentir, ¿sí?, como nos dice esta canción, ¿no? ¿Sí? La fe es la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Bien, seguimos. Dice en Efesios 3, verso 17, es una oración del apóstol Pablo, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cementados en amor, ¿no? Bueno, el deseo y la oración del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso es que el Señor Jesucristo morase, ¿sí?, que morase en sus corazones. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo, ¿sí?, de que Cristo more en sus corazones para que puedan ser cimentados, arraigados en amor. Y interesante esto, ¿no?, porque también ese lugar que el Señor escogió para morar en nuestros corazones, y el apóstol Pablo está orando también para que los hermanos de la iglesia de Éfeso puedan sentir, ¿sí?, la presencia de Dios en sus corazones, ¿sí? Y cuando Cristo mora en nuestros corazones, porque ese es el lugar que Él debe de morar, no es en otro lugar. El corazón es el centro de la vida del ser humano, ¿sí? Es el centro. Y Cristo quiere ser el centro de nuestra vida, de nuestra nueva vida en Él también, ¿sí? O sea, ser el centro, ser el más importante, ¿sí?, de nuestra vida, ¿sí?, que es el primero en nosotros. ¿De acuerdo? Amén. Bueno, entonces la fe de ninguna manera es algo misterioso, místico, sino que la fe mira al Señor Jesucristo, cree en Él y tiene comunión íntima con el Hijo de Dios. Entonces, lo miramos, creemos en Él y tenemos una comunión íntima
Todo esto por medio de la fe, ¿sí? Recuerden, en Hebreos 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, necesitamos tener esta fe, ¿sí? Una fe genuina, única, ¿sí? Verdadera, real, ¿sí? Y cuando es así, y la tenemos, no solamente la tenemos, sino que la practicamos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Podemos ver lo que no se ve, ¿sí? Esperar lo que todavía no hemos recibido, pero lo esperamos, tenemos esa certeza y esa convicción. Lo que no se ve es real. ¿En dónde? En nosotros, en nosotros. También lo vemos, porque la misma naturaleza, la creación misma, dice que está dando testimonio día con día, no omite ni un día, ni una noche. Es la más fiel. Siempre, siempre está dando testimonio del Dios creador. Sí, siempre. Bien. Por lo tanto, entonces es el corazón el que necesita creer. No es nuestro intelecto. ¿De acuerdo? Es el corazón el que necesita creer. Es el corazón con el que se cree, ¿sí? Para justicia. Como nos dice Romanos 10, verso 10, ¿sí? Con la boca confesamos, pero con el corazón reconocemos, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Esa es la fe. Y si es así, pues como nos encontramos en Habacuc, capítulo 2, verso 4, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Muy bien, la fe. Vimos ahí en el verso 2, 11.2, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y nos da un listado. Comienza con Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés. Y termina este listado con Rahab. Muy interesante que termine con esta mujer. No lo vamos a ver ahorita, pero seguramente más adelante lo vamos a ver también porque pues tiene su importancia y su enseñanza el que terminase en esta, porque, bueno, uno espera que después de Moisés, ¿quién viene? ¿Josué? Pero no está Josué. Y encontramos a esta mujer. ¿Y ahora por qué? ¿Un error del autor? No, ¿verdad? Este libro es sagrado. Es sagrado. Y todo, desde Génesis, Dios creó, ¿sí? En el principio Dios creó hasta Apocalipsis, vengo pronto, pues es sagrado. Todo está, no hay ninguna falla ahí. Nosotros sí cometemos muchas fallas, pero ahí está toda la verdad, ¿sí? Está escrito. Es la suma de toda la verdad, las Escrituras, ¿sí? Bueno, entonces hay motivos, hay un propósito, por qué está esta mujer ahí, pero más adelante. Bien, nos da este listado de grandes hombres y mujeres también. Ahí está Sara, ahí está Rahab también. Y un poquito más adelante, ahí en Hebreos 11, verso 32, sigue haciendo mención pero en el 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Verso 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿sí? Aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
Bueno, aquí vemos algo muy, muy importante, ¿sí? Dice que, bueno, que no lograron, que no alcanzaron, ¿sí? Lo que no recibieron, eso sí que estaban esperando, porque lo que estaban esperando era muy, 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 muy grande, ¿sí? Más grande, mucho más grande que su propio, ese buen testimonio que ellos tenían, ¿sí? Era algo tremendo, ¿sí? Que el Señor tenía preparado, ¿sí? Y no solamente para ellos, sino también para nosotros, proveyendo Dios cosa mejor, ¿sí? Alguna cosa mejor para nosotros. Pero ¿qué puede ser alguna cosa mejor que el testimonio de los buenos, ¿no? De estos hombres antiguos, ¿no? Que alcanzaron este buen testimonio por medio de la fe? ¿Qué puede ser? Pues sí, claro. La manifestación de la gracia, ¿sí? La manifestación de la gracia para todo hombre, ¿sí? Que se encuentra perdido y alejado del Dios creador, ¿no? Del Dios santo. En los antiguos, en estos que alcanzaron buen testimonio, se manifestó la gracia de Dios. Sí, ¿verdad? Ahí está su testimonio, ahí quedó registrado hasta el fin. Y nos sigue dando testimonio con sus vidas de esta gracia. En nosotros que vivimos el cumplimiento ya de la ley, ya fue cumplida la ley en Cristo, y las profecías también en Cristo, y esa gracia se manifestó en su máxima expresión, ¿sí? En la vida de Jesús, del cual tomamos todos, gracia, ¿qué más? Sobre gracia. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, de alguna manera, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una gracia de Dios que había sido para los antiguos, es la gracia de Dios, ahí está registrado, pero faltaba, dice, ahora una gracia que es sobre gracia. Algo ya tremendo. Todos. Juan, verso 1, 16. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 16, por favor. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Tomamos, todos nosotros, proveyendo Dios cosa mejor para nosotros. Esto es la cosa mejor para nosotros, que pudimos tomar, que nosotros podemos tomar. Vivimos en ese tiempo de gracia, que es sobre gracia, sobre toda gracia, que es en la vida del Hijo de Dios. Juan Bautista, él fue elegido por el Señor justamente para preparar el camino de esta gracia que se iba a manifestar en este mundo, ¿no? Y en el cual era, pues, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesucristo, ¿sí? El Hijo de Dios. Mateo, vamos a ver cómo preparaba el camino Juan Bautista. Mateo 3, verso 8 al 10. Una parte, ¿no? Una porción, porque él tenía un mensaje muy, muy directo. Fue un hombre muy especial y se llevó ese reconocimiento también del mismo Señor. Dice, no ha habido hombre más grande, ¿sí? Un profeta más grande que Juan el Bautista, ¿sí? Un hombre que estaba entendido de cuál era su propósito. Era preparar el camino del Señor y cuando llegara este momento, él tenía que menguar, de tal manera que iba a desaparecer también, ¿sí? Y él estaba dispuesto, ¿sí?, a que esto aconteciera también en su vida. Mateo 3, verso 8, 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham
tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bien, el pueblo judío debería de preparar sus corazones para recibir esta gracia en sus vidas. Y en especial los religiosos deberían de reconocer al Mesías. Pero para esto deberían también de dejar a un lado sus derechos por ser descendientes de Abraham. Esto nos enseña también a nosotros. Es un tema también importante para todos nosotros, ¿sí? Que la fe que recibimos, sí, la fe que se recibe por vivir en un hogar cristiano, por ejemplo, ¿sí? O la fe que adquirimos por el hecho de ser miembros, ¿sí?, de una iglesia, no nos da la certeza ni la convicción necesaria para vivir en la comunión con el Señor. A esta fe es pues tiene un nombre, ¿no? Le podemos llamar una fe pues, religiosa. Es una fe religiosa, ¿sí? Y nosotros que antes de conocer a Cristo hemos sido enseñados y educados y preparados y instruidos para ser religiosos, también tener una fe religiosa, ¿sí? Dentro de una religión, el catolicismo en este caso, ¿no? Sí, muchos de nosotros, ¿no? Y sabemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Sabemos muy bien de lo que estamos hablando, pero también sucede en un sistema religioso evangélico también, ¿sí? Esto también sucede, no por ser evangélicos, no por haber nacido en un hogar cristiano, mamá, papá son cristianos, yo también soy cristiano. No, así no funciona, así no va, ¿sí? No por el hecho de asistir ya desde niño a la escuela dominical y después pertenecer a la iglesia de tal denominación, ya soy cristiano, ya tengo esa fe. No, así no va. Todos necesitamos tener esta fe, ¿sí? Todos necesitamos tener una fe, ¿sí?, que nos acerque al Señor, ¿sí? Esa fe que agrada a Dios. Y eso es personal, eso es personal. Por eso Juan Bautista le estaba diciendo, dice, no, ustedes deben de preparen sus corazones, así no van a poder recibir al Mesías, al Cristo, al ungido de Dios, a la esperanza de Israel. Así no lo van a poder recibir. Si ustedes siguen pensando en sí mismos, que ya por el hecho de ser descendientes de Abraham ya lo tienen todo hecho, pues ni modos, ahí se van a quedar ciegos y bueno, pues hasta el día de hoy, ¿no? Así es. Bien. La fe como el arrepentimiento. Sí, dice que el hacha estaba ya preparada a la raíz del árbol. La fe y como el arrepentimiento nace. No nace en el hogar, no nace en la iglesia, nace en el corazón. ¿Sí? Es en el corazón que podemos tener esa certeza. Es en el corazón donde tenemos la convicción también, ¿sí? Y tenemos la comunión en Cristo. Entonces, la fe nace en el corazón, ¿sí? Y como el arrepentimiento nace en el corazón. Es una actitud desde lo más profundo de nuestro corazón. Y es ahí donde está la raíz del árbol, la raíz de nuestra vida también espiritual, no solamente natural, sino también espiritual. Pero de nada nos sirve
si tenemos una buena raíz, por ejemplo, una buena fe, ¿sí? Y no tenemos buenos frutos. La fe y arrepentimiento deben de permanecer constantemente en nuestras vidas y se tienen que ver en nosotros, ¿sí? Se tienen que ver en nuestras vidas. Pues una vida cambiada, transformada por el poder de Dios. O sea, somos un milagro de Dios, ¿sí? Hemos nacido de nuevo. Eso es imposible para el hombre. Nicodemo lo tenía bien claro. Dice, ¿acaso puedo entrar yo en el vientre de mi madre nuevamente, ya un hombre ya viejo? Dice, no entiendes nada, Nicodemo. No te estoy hablando de eso. Es nacer del agua y del Espíritu, ¿sí? Es nacer en tu corazón. Es ahí. Entonces, necesitamos, el cristiano se tiene que ver que Cristo mora en su corazón, ¿sí? Tiene que ver, dice, oh, esta muchacha, ¿no? Es especial, porque se ve, ¿no? Se ve el rostro de Cristo en su vida, se ve, ¿sí?, el corazón del Señor en su vida, se ve esas cosas, esa mansedumbre, esa humildad, esa paciencia, ese amor, esa compasión, ¿sí?, esa entrega, ese servicio, se ve en las vidas, ¿sí? Se ve como en un momento de ofensa, como, bueno, está bien, no pasa, hay un perdón, ¿sí? Pero se tiene que ver eso en nuestras vidas. ¿Estamos? Están muy serios, ¿eh? No se pongan tan serios. Uy, no lo sé. Creo que ahora se van a poner más serios todavía. Bueno, vamos. Mateo 7, verso 15 al 20, por favor. Mateo 7, del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Verso 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién se tenían que guardar? De la gente del mundo, de los vecinos que son, ay, no, fíjate, esta gente está en desorden total, de los del trabajo, de los de no sé. No. ¿De quién se tenían que guardar? De su propia gente. De su propia gente. Y pone como, para representar a su propia gente, pone a la máxima autoridad. Falsos profetas, hombres enviados, ¿sí? Supuestamente enviados por Dios, ¿no? O sea, ahí entraban todos. Dice, cuídense. ¿De quién? De su propia gente. De aquellos, vamos a ver tres cosas, de aquellos que dicen una cosa
y hacen otra. Tenemos que cuidarnos de ellos. Hay que cuidarse. De aquellos que aparentan ser y son todo lo contrario. Debemos de cuidarnos de ellos. De aquellos que su vida no va de acuerdo con la vida que proviene de Dios. ¿Sí? 3 cosas. Ustedes pueden añadir alguna cosa más también. O sea, el árbol bueno da buenos frutos. No hay otra. ¿Sí? El árbol malo da frutos malos. Entonces, por sus frutos les conoceréis. Eso fueron palabras, ¿no? Esta es una palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, presten atención, pongan toda su mirada ahí sobre estas cosas. Dice, ¿cómo distinguir quién es quién, no? Porque sí es un problema, ¿verdad? Dice, era su misma gente, están entre nosotros. ¿Cómo distinguir quién es quién entre nosotros? ¿Sí? Uno quiere y debe de confiar en los demás, ¿no? Y espera que los demás también confíen en uno. Esa es la regla de oro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero dentro de esa confianza también tenemos que ser, pues, listos, ¿eh? Jesús dijo, astutos, ¿sí? Ser listos, no se crean todo. Hay que discernir los espíritus, hay que ver. Entonces pongamos nuestra mirada, toda nuestra atención en los frutos de la vida de los demás. Y no solamente la vida de los demás, fíjense hasta dónde va esto. Esto va más allá todavía. Tenemos que prestar también atención, no solamente a los demás, sino también ¿a quién? A nosotros mismos. A nosotros mismos. Porque sí, yo conozco a algunos por ahí, bueno, algunas personas que no, que son muy buenos para poner su vista sobre los demás, pero para examinarse a sí mismo, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa. 2 Corintios, capítulo 13, verso 5, por favor. 2 Corintios 13, verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Nuestra confianza viene de nuestra certeza. ¿Estamos? Nuestra seguridad viene de nuestra convicción. Es certeza, es convicción. ¿De qué estamos seguros? ¿De qué tenemos esa certeza y esa convicción? De que Jesucristo, de que Jesús vive en nosotros, ¿sí? Por medio de la fe. Esa es la certeza, esa es la convicción de que Jesús mora en nosotros. Examinaos. Juan 8, verso 31 y 32. Después, otro día yo creo que seguimos ahí mismo, pero Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, nuevamente, ¿sí? Estamos viendo a personas que
tenían esta fe, que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso sí no lo conocemos todos. Eso sí, este verso no lo conocemos todos. Y uno va a veces a un despacho, a un lugar así que tenga que ver con la justicia. Y sí, es fácil ver en un despacho de un abogado este verso ahí, ¿no? Y porque sí, pues es motivador, ¿sí? Pero, pues ya está, ya está, ¿sí? Ahí se quedó. Pero aquí hay mucho. Son palabras de nuestro Señor. Y se lo está diciendo, ¿a quién se lo está diciendo? A los judíos que habían creído en Él ya. No era el pueblo ya la multitud, eran judíos que ya estaban cerca de Él, que eran discípulos, del que le seguían. Estaban interesados mínimo. Y le está diciendo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta enseñanza de Jesús que iba dirigida a aquellos que habían creído en Él. Entonces, yo pregunto, ¿a quién va dirigida estas palabras hoy? Bueno, entonces estas son para nosotros. Pues recibámoslas, son para nosotros también. ¿Y qué nos dice el Señor? Bueno, pues, si vosotros permaneciereis en mi palabra, primero, ¿sí? Y permanecer en la palabra de Dios no es tener una rutina de leer la Biblia, ¿sí? Continuamente, o tener un plan de estudio de estos que se hacen anualmente, ¿no? Para leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Esto está bien. Es que no es que esto esté mal, esto está bien, está bien. Y tenemos que animarnos a hacerlo y hacerlo más, ¿sí? Esto está bien, pero el Señor no se está refiriendo a esto, ¿sí? Está diciendo que si permanecieres en mi palabra, si mi palabra la haces tuya, si tú vives en mi palabra, si tú vives en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces, no es por estudiar la Biblia, por leer la Biblia, es por obedecer, por permanecer, por vivir en la palabra de Dios. ¿Sí? Hacerla nuestra, de tal forma que vivamos de acuerdo a sus normas y demandas también. ¿Sí? Hay muchos ejemplos que podríamos ver con respecto a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero vamos a ver solo dos rápido. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Salmo 119, el salmista. 119, verso 27 al 35, por favor. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado, ¿sí? Me he apegado a tus testimonios, oh Señor. No me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches
mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella, ¿qué? Tengo mi voluntad. Y si cuando hablamos de nuestra voluntad, ¿de qué estamos hablando? Pues de todo lo que somos, de nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Ahí está, dice, ahí vivo. En ella es donde, en tu palabra, en tus mandamientos, en tus estatutos, en tus testimonios. Dice, yo vivo ahí, dice el salmista. ¿Sí? Yo vivo ahí, quiero vivir ahí y es donde me deleito, ¿sí? Viviendo en tu palabra. El salmista hace una petición al Señor en la cual pone todo su deseo y todo su anhelo en vivir en los mandamientos de Dios. Primero le pide que le haga entender sus mandamientos para meditar en ellos y así poder ver las maravillas del Señor. Después, que le sustente con su palabra y que le ayude a apartarse del mal, escogiendo el camino de la verdad. Tercero, dice, Él está dispuesto a correr por los caminos de sus mandamientos, pero pide al Señor que ensanche su corazón y que alguien me ayude. ¿Cómo podemos ensanchar nuestros corazones? ¿O con qué ensanchamos nuestros corazones? Hay una herramienta que los carpinteros lo utilizan, que es para ensanchar un poco más o para... No hace falta, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para ensanchar los corazones? Dígame. Amor, el amor de Dios. Cuán ancho, profundo, alto. Es el amor de Dios. ¿Sí? Es lo que le está pidiendo el salmista. Ensánchame mi corazón con tu amor, ¿sí? Para que yo pueda correr libremente por tus mandamientos. ¿Sí? Y por último, se compromete a guardar sus mandamientos hasta el fin y lo hace de todo corazón. Y como garantía de esta promesa, dice, porque pongo mi vida, mi voluntad, ¿sí? En medio de tu ley, Señor. Gracias a Dios por su testimonio, ¿verdad? Gracias a Dios. El otro ejemplo lo vemos en el apóstol Pablo. Ahora sí, estamos finalizando. Romanos 7, 18 al 25. Es un testimonio del apóstol Pablo, ahora sí que el apóstol Pablo, aquí en esta porción, en esta carta que le escribió a la iglesia en Roma, a los cristianos de la iglesia en Roma, él abre su corazón totalmente, ¿sí? Y él da un testimonio de sí mismo, de él, de su interior. Y yo quiero también que ahora cuando lo estemos leyendo, pues que también nosotros que nos podamos identificar con este testimonio, ¿sí? Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo,
sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¡Wow! ¿No? Bueno, pues si alguno no se identifica con esto, pues no sé, porque quien nos está testificando es el apóstol Pablo, ¿eh? ¿Sí? Los grandes hombres de Dios, ¿eh? Y por 12 ocasiones encontramos la palabra mí, mismo, ¿qué más? Mí, mis, mismo. O sea, todo está hacia él, hacia su interior, hacia su persona, ¿sí? Interior, el conflicto que él tenía en su corazón, en su interior, ¿sí? En su vida espiritual, ¿sí? El apóstol Pablo que quiere poner en relieve en esta porción este conflicto que él está viviendo, ¿sí? Interiormente, en su corazón. Y él sabe muy bien que este conflicto espiritual no se puede vencer por esforzarse, ¿no?, en cumplir la ley. Él trataba, dice, pero no. Es por eso que Pablo habla del doble yo, como dos yo. Dice, en mí hay dos yo, ¿sí?, que se debaten, que tienen un conflicto en su interior. El yo que subsiste, que persiste aún en la carne, en nuestra naturaleza. Ahí está, ¿sí?, en nuestra naturaleza. Y mientras estemos en esta naturaleza, ahí va a estar, ¿sí?, ese yo. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Ahí está ese yo, ¿sí? Y el yo del nuevo hombre interior. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi vida, ¿sí?, me deleito en la ley de Dios, ¿sí? El primero se siente esclavizado por el pecado, él mismo se siente esclavizado por el pecado, y en el segundo triunfa sobre el poder del pecado por medio de Jesucristo, ¿no? Miserable de mí, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo, ¿no?, de este conflicto, de esta lucha que tengo en mi corazón, ¿sí? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el único que nos va a librar de este conflicto. Amén. Bueno, Pablo conocía muy bien la ley, él mismo fue erudito de la ley y enseñó a otros a vivir la ley, pero después de su experiencia de camino a Damasco, todo cambió para él. Él pudo experimentar. ¿Qué es lo que experimentó este hombre? La gracia sobre gracia se manifestó en su vida, ¿sí? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y se quedó ahí, ¿sí? Se quedó ahí por el resto de sus días, en esa gracia, que es sobre gracia. Porque no había otra cosa mejor para el hombre
dada de los cielos para nosotros. ¿Sí? No hay otra cosa. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Su Hijo amado. ¿Sí? Gracia sobre gracia. Vivir en la voluntad de Dios es sentir su presencia en nuestras vidas, es contemplar su rostro y escuchar su palabra. Es lo mejor que nos ha pasado o que te puede pasar. Yo te invito esta tarde, si no has tenido este momento, si no has tenido esta experiencia, pues dispón tu corazón, ¿sí?, para que puedas tener esta experiencia, para que puedas conocer esta gracia, que es sobre toda gracia, y cambiará, transformará totalmente nuestras vidas, tu vida, ¿sí?, como lo ha hecho en las nuestras también. Pero tenemos que vivir en esa gracia, tenemos que vivir. ¿Cuáles fueron las palabras que dijo Jesús a los que habían creído en Él? Si permaneciereis, ¿en dónde? En mi palabra, ¿sí? Permanecer, haz la tuya, ¿sí? Entonces sí, seréis verdaderamente mis discípulos. Bien, recuerdan en aquel momento que el Señor entró a la casa de Marta y de María, y cómo Marta se afanaba, en fin, ¿no? Y cómo reprochaba a su hermana que no la ayudaba, y el Señor la corrigió, le dijo, a ver, cálmate, Marta. Está bien lo que haces, no está de más, está muy bien servir, claro que sí, pero no te afanes. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y este es el tiempo. El Señor estaba morando en esa casa. Era un momento único. Entonces, aprovéchalo, ¿sí? Aprovechemos esos momentos únicos que sentimos que la presencia de Dios está en este lugar, que está cerca de nuestros corazones, ¿sí? Aprovechemos. Dice, tu hermana María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Dios quiere bendecirnos de tal manera que, bueno, pues vamos a tener esa bendición siempre, ¿sí? Él es lo que quiere hacer en nuestras vidas. Es lo que ha hecho en muchas vidas que ya estamos aquí, gracias a Dios por sus vidas, por su testimonio. Tenemos que ser fieles a Cristo, ¿sí? Tenemos que vivir, caminar, actuar como cristianos, verdaderos discípulos de Cristo, ¿sí? Entonces tenemos que hacer su palabra, vivir en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo irá bien, todo nos irá bien. Amén. Que Dios les bendiga mucho, que tengan una excelente semana para todos, que podamos sentir su presencia, ¿sí? Que podamos contemplar también su rostro, ¿sí? Y no es necesario de que acudamos a un lugar como lo hacemos, pues como costumbre. Qué bueno que lo hacemos y el Señor nos permite, pero en la casa, en su casa, en el trabajo, paseando, donde sea, como sea, disponga su corazón. Señor, yo quiero sentir tu presencia, Señor. Yo quiero que tú me hables a mi vida. Yo quiero tener esta experiencia contigo, Señor. Sentir que tú eres real en mi vida, en mi corazón. Amén.